bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Transformación Activa. En la vida pasamos por muchas transformaciones y en esas transformaciones implican muchas experiencias, muchos retos que nos presenta la vida para seguir avanzando, para seguir aprendiendo. Y en este programa son entrevistas a personas que ya han superado muchas circunstancias en su vida y saben cómo podemos seguir avanzando, y ellos nos cuentan sus experiencias para tener una prueba de que se puede salir de todas las circunstancias que nos presenta la vida, para seguir avanzando, para seguir creciendo. Y en este momento me acompaña Gilma Enríquez. Gilma es originaria de El Salvador y es psicóloga, ha tenido muchos estudios, se ha preparado muy bien para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gilma, por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Zulema, por invitarme a compartir con tu amable audiencia. Y yo diría inteligente audiencia, porque pues las personas que ven programas de superación son personas inteligentes que no pierden el tiempo. Así es, estoy de acuerdo contigo, Gilma, porque siempre queremos seguir aprendiendo, siempre queremos encontrar diferentes formas para seguir aprendiendo, para seguir avanzando, superando circunstancias. Y este programa es para dar testimonio de que se puede seguir avanzando. Sí. Y Gilma, ¿nos quisieras compartir cuáles son tus transformaciones que has pasado en tu vida? Bueno, quiero comenzar diciendo que tengo 68 años, ya próximo a llegar a los 69. En estos años, pues han sucedido muchas transformaciones, desde las transformaciones físicas, ¿verdad? Que es obvio que las personas vamos cambiando de la niñez a la juventud, a la vida adulta y a los años mayores. Entonces, esas son las transformaciones obvias, pero las más profundas, bueno, hay otras transformaciones también que son las transformaciones sociales, las transformaciones de madurez emocional y las transformaciones de madurez espiritual. Quizás esas son las que más importan, pero como los seres humanos somos integrales, somos todo un sistema. Entonces, quiero comenzar compartiéndoles que yo nací en el campo, en una zona rural, en una zona donde para salir a la calle donde pasaban los carros teníamos que caminar 1 hora. Entonces, después de eso, para llegar al pueblo más cercano, pues había que abordar un bus. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque pues en el campo es muy diferente de la vida en la capital. Y eso me sucedió a mí. A los 8 años me llevaron a estudiar a la capital, porque una tía que vivía en la capital dijo, no, dijo, la niña camina mucho para ir a la escuela, mejor me la voy a llevar yo a estudiar allá en la capital, que es San Salvador, porque yo estoy en El Salvador, América Central, porque dicen que hay otro lugar que se llama Salvador, nada más Salvador, pero que está en América del Sur, parece. Entonces, no, este es el país El Salvador. Entonces me llevaron para la capital, San Salvador, para estudiar. Entonces, esa fue mi primera transformación, de ser esa niña descalza, acostumbrada a bañarme en el río, a bañarme en la laguna, a andar subida a caballo y todo eso. Entonces,
estar ahí entre las gallinas y los cerdos, que eran los animales que mis padres criaban. Entonces me traen a la ciudad y donde siempre tenía que andar con zapatos para empezar y los zapatos me dolían mucho los pies. Entonces, y bueno, de ahí cuando ya cumplí 12 años, que fue para entrar a mi adolescencia. Entonces mi papá no quería que yo continuara estudiando, porque él como un hombre campesino sin mayor orientación, porque mi papá era analfabeta, él no podía ni siquiera escribir su nombre. Mi mamá también era una mujer campesina, pero ella ya había estudiado hasta segundo grado. Entonces mi mamá sí era de la opinión que los hijos estudiáramos. Y entonces ella fue la que estuvo muy de acuerdo en que yo siguiera estudiando y entonces, bueno, siempre en San Salvador, en la capital, y para eso yo tuve que solicitar beca, porque pues no sabía yo cómo poder entrar aquí a una escuela pública en la capital y pues sucedieron cosas muy lindas. La necesidad dicen que es la madre de la, de la creatividad. La necesidad es la madre de la creatividad. Y entonces recuerdo que a mis 12 años yo vine a buscar lo que se llama aquí en mi país, en esa época se llamaba Procuraduría General de Pobres, así se llamaba. Entonces, ¿qué es lo que en otros países se llama nada más Procuraduría? Entonces yo vine y buscando, ni siquiera conocía bien la capital. Y entonces buscando ahí que quién me podría ayudar y siempre Dios ha estado conmigo. Entré y me encuentro exactamente con la oficina del procurador, o sea, con el propio jefe. Y entonces me pregunta qué es lo que quiero. Bueno, yo le dije una beca, yo quiero seguir estudiando y eh, me, me concedieron la beca y yo pude seguir estudiando. Y pues gracias a Dios en ese momento, pues yo estudié un secretariado, estudié para secretaria, pero quiero decirles que mi madre siempre me dijo cuando yo era una niña, hija, quiero que tengas un buen trabajo, no quiero que tengas la vida dura que yo he tenido, porque pues la vida del campo es una vida bastante dura. O sea, en la época que yo vivía no había energía eléctrica, no había agua potable y entonces había que ir a recoger el agua hasta los vertientes para llevar el agua a la casa. Entonces, pues mi madre siempre me decía eso. Y gracias a Dios yo siempre tuve el deseo de continuar estudiando y el deseo de superarme. Entonces mi mamá me decía a mí, hija, tú vas a tener buenos trabajos, vas a tener buenos trabajos. Y entonces así fue como yo estudiaba en el día, perdón, trabajaba en el día, trabajaba como secretaria y estudiaba en la noche. Y bueno, así logré sacar los estudios de medios. O sea, nosotros en mi país le llamamos el bachillerato, en México creo que le llaman la preparatoria, La ¿verdad? preparatoria. Y Ajá. entonces en esa situación, pues como mis padres habían sido, te digo, fueron personas campesinas, ellos no me habían orientado a mí respecto a los aspectos amorosos, ¿verdad? Nada de decirme, mire hija, usted va a conocer a alguien que le va a gustar, lo cual es normal y natural. No, ¿verdad? Ellos nunca me dijeron nada de eso. Y sucedió pues que yo tenía 19 años cuando yo conocí a la persona con la que después me casé. Él fue mi primer novio. Y entonces, claro, yo me ilusioné, me enamoré y quiero decirles que yo hice una muy mala elección. Entonces ahí viene otra transformación en mi vida, ya recuerdo incluso que él se burlaba de mí por ser yo originaria del campo. Entonces, se burlaba, sí, cuando él estaba, que no quería escuchar lo que yo le decía, me decía, sí, es que usted es bueno, me decía palabras ofensivas por ser yo una persona del campo. Y entonces, sucede que ese mismo dolor me hizo llevar a conocer
al Señor Jesucristo, entregué mi vida, yo le dije, sí, Dios, yo quiero que tú guíes mi vida. Entonces entra ya, primero te venía hablando de la transformación física, ¿verdad? De niña a adolescente, pero también he hablado de la transformación social, de vivir en el campo, ser una niña descalza y luego pues venir a vivir a la capital con las costumbres de la capital. Pero ya viene la otra transformación de la jovencita ilusionada de estudiar y trabajar en un buen trabajo. Me convierto en una mujer criando a mis hijos yo sola. Porque pues tuve que separarme con la persona y pues se tuvo que dar el divorcio, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que algo que mi papá me dijo desde que yo era niña, recuerdo una vez, cuando yo tenía 5 años, él era encargado de cuidar los toros, unos toros que eran los que engendraban en ese lugar donde vivíamos. Y él me dijo, hija, venga y jale este toro. Y yo jalé el toro, vean. Y yo le dije, papá, porque ¿para qué es esa argolla? Una argolla que les ponen aquí a los toros. Y mi papá me dijo, esto es para dominar al toro. Y me dijo, hija, usted es una mujer fuerte, usted es una mujer valiente. Y nunca, así con esa fuerza, él tenía 5 años, pero se me quedó tan penetrado. Y él me dijo, nunca, ningún hombre tal, por cual vea, la va a ver de menos. Y entonces, pues cuando yo me casé, esas fueron las cosas que yo ya venía como preparada en mi autoestima para decir, no, esto no es el matrimonio, esto no es la familia, esto es otra cosa, menos familia, menos matrimonio, ¿verdad? Entonces me tuve que divorciar, es muy doloroso, eh, en ese mismo contexto, como 3 meses después de que yo me había separado del que fue mi esposo, se muere mi bebé. Entonces, esas son de las cosas que realmente duelen tanto, pero como yo ya estaba en el estudio de la palabra de Dios y en conocer no una religión, sino una relación con Dios, entonces eh, siento que eso me dio fuerzas para enfrentar esa situación, porque el divorcio me dolió porque yo estaba enamorada de la persona, y yo decía, no, no puede ser, ¿verdad? Pero luego me dolió mucho la muerte de mi hijo, me quedé ya solamente con la niña. Y bueno, así que 10 años más tarde yo conozco a otra persona. Esta persona, pues, yo muy creyente en Dios, pero esta persona no creía en Dios. Él creía en la guerra, yo creía en el amor. Fue una cosa bien ah, que a mí me costaba entenderla, a mí me costaba entenderla, pero yo le pedí a Dios que me diera sabiduría, cómo es que yo había caído en esa relación así tan inestable, ¿verdad? Y entonces, pero pues una vez más, Dios me dio fuerzas para poder salir de eso, porque yo sabía que no estaba bien. Y en todo eso, yo, aún con mis limitaciones económicas y todo, pero entré a la universidad a estudiar. Eh, yo quería estudiar administración de empresas o ingeniería porque me encantan las matemáticas, pero no sucedió, no había espacio, no había cupo ya para esas materias en la Universidad Nacional, porque yo quería estudiar en la Universidad Nacional. Y pues me dijo la persona, inscríbase en psicología y después usted se pasa a otra profesión. Pero gracias a Dios desde un principio me gustó, sentí que me iba bien y pues bueno, yo soy muy feliz habiendo alcanzado mi título como licenciada en psicología, pero luego me doy cuenta porque entro a trabajar al hospital psiquiátrico del Seguro Social de aquí de mi país y me doy cuenta que me hacían falta más conocimientos. Y entonces dije, yo tengo que estudiar la maestría. Al estudiar la maestría, al inscribirme en la maestría,
con unas grandes limitaciones económicas, ¿verdad? Porque pues yo sola asumía todos los gastos de mi casa. Y se me queda viendo una señora y me dice, así, a ti te cuesta pagar, ¿verdad? Me dijo, tu maestría. Sí, le dije yo, no tengas pena, yo te la voy a pagar. Yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Dios sabía que yo quería prepararme mejor para servir mejor. Así que Dios me permitió tener la maestría completamente pagada. Y estando yo en ese hospital psiquiátrico pude ver cómo muchas mujeres eran llevadas por la policía o llevadas por la familia porque habían intentado suicidarse o habían intentado matar a otras personas. Y lo que había de fondo cuando yo hablaba con estas mujeres era violencia intrafamiliar. Ellas habían llegado al límite que tenían esas conductas. Entonces, recuerdo que yo, una vez allá en el hospital, yo me puse de rodillas, yo solita en la clínica, y le dije, Dios, yo quiero que me lleves a un trabajo donde todos estos agresores sean obligados a asistir a terapia. Porque, o sea, yo los mandaba a llamar de parte del hospital, pero ellos no llegaban. Entonces yo le dije, Dios, yo quiero trabajar en un lugar donde yo los pueda mandar a llamar y que ellos lleguen, y yo quiero ser la jefe. Así en mi oración me salió. 3 meses más tarde me estaban llamando para trabajar en un programa de la Corte Suprema de Justicia de aquí de mi país, que es para trabajar con todos los problemas de los juzgados de familia, los juzgados de paz, los juzgados de menores, donde está toda la problemática familiar. Y entonces yo quiero decirte que, hablando de transformaciones, yo pude ver que otra de mis transformaciones dentro del ámbito académico es alcanzar el propósito para el cual Dios me había permitido esa superación, porque eso es parte también de la transformación, porque muchas veces la persona, aunque sea muy profesional, pero si no alcanza a entender el propósito de Dios en su vida, entonces hay un vacío. Las personas necesitamos entender no solo el nivel académico, hay que trascender de eso, hay que trascender al nivel espiritual, mucho más allá. Ahora yo ya estoy jubilada, pero aún así yo sigo dando atención psicológica ahora a personas de escasos recursos que no pueden pagar. Y entonces los atiendo en la iglesia donde yo me reúno. Y entonces yo digo, Señor, tan solo guíame a cumplir tu voluntad, para lo cual tú me diste este hermoso regalo de ser psicóloga clínica. Así que por ahí van todas mis transformaciones. No, qué interesante, Gilma, todo lo que nos compartes. Y por ejemplo, alguna persona que esté pasando porque, o sea, se dice fácil, ay, bueno, pues me separé, se murió mi hijo, son cosas dolorosas, son cosas que te cuesta superar esas situaciones. ¿Qué es lo que a ti te ayudó el superar esas circunstancias? Primero, la fe en Dios, porque eso es lo que a mí me dio fuerzas para no quedar caída. Lo segundo que a mí me dio fuerza fue el amor a mi hija, porque pues ya el bebé ya había muerto. Pero entonces yo decía, ella está viva, porque hubo momentos, perdón, en los que yo sí pasé por depresión. O sea, yo no quería ni siquiera levantarme, ni comer, ni nada. Era tanto el dolor que yo decía, ¿cómo es posible que por la separación, verdad? Porque la persona esta que se casó conmigo, él simplemente se fue y nunca más se recordó que tenía hijos. Entonces, aunque en nuestro país han habido guerras, terremotos, aquí en nuestro país han habido varios terremotos, la guerra fue bastante fuerte y también huracanes, bueno, muchas destrucciones, Sí. pero nunca se recordó
que tenía una hijita. No digo una esposa porque, pues gracias a Dios yo podía trabajar y defenderme, pero una cosa sí te digo, y eso estoy completamente segura y firme de lo que estoy diciendo. Dios nunca me abandonó. Dios siempre estuvo conmigo. Entonces, esa es una, ¿verdad? Y luego la otra es la actitud ante la vida. Gracias a Dios ahora entiendo por qué yo nací en ese hogar de esos padres campesinos, porque en el campo no hay tiempo, no hay oportunidad de decir, ay, no, es que si no, la gente se muere de hambre. Entonces yo recuerdo que en mi casa una ley que había era, media vez el niño empieza a caminar, tiene que aprender a trabajar. Y así era la ley en la casa, aunque sea recoger hojas, decía mi papá, aunque sea a, ¿cómo se llama? A hablarle a los pollos para que salieran de que si se estaban comiendo las plantas, por ejemplo, a arrear los pollos, ¿verdad? Por ejemplo, y cosas así. O sea, en mi casa nunca hubo oportunidad para la haraganería. Así, si no teníamos ganas de hacer algo, decía, entonces usted está enfermo, decía mi papá, vaya a acostarse y se envuelve y usted no se va a levantar. Y claro, estar acostado con el gran calor, si no nos gustaba. Entonces, gracias a Dios, ellos nos enseñaron a ser personas valientes y esforzadas. Así. Entonces, esa actitud ante la vida de ser valientes y esforzados, eso es muy bueno. La tercera es que yo sí traté de rodearme, de relacionarme con gente que contribuyera a mi vida. Digo, no gente que me llevara, porque muchas mujeres ese es el problema, que con la decepción de que el esposo se fue y que nunca se... Entonces ellas lo que hacen es enredarse rápidamente en otras situaciones que más les dañan la vida a ellas y a los hijos. Entonces, eso sí, también yo traté de rodearme de personas sabias, lo voy a decir así, personas sabias, personas sensatas, que me daban buenos consejos, buena guía, buenas orientaciones. Entonces, y pues allí también aprendí, ¿verdad? Esto también lo aprendí con mis padres, que me ayudó mucho a mí, y es la administración del dinero. Mi madre me enseñó a ser una mujer ordenada en mis gastos. Mi papá me enseñó, hija, si usted no tiene, no coma, pero nunca entre en deudas. Llegó una época en la que aunque yo ya tenía mi trabajo como secretaria, pero llegó una época en la que solo comíamos puros frijoles con tortilla, otro día, o en otro tiempo de comida, solo arroz con tortilla, otro tiempo, solo un huevito y cosas así. Entonces, pero eso a mí no me debilitaba. Yo sabía que las circunstancias son pasajeras y así les enseñé a mis hijos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, aprender a administrar el dinero, aprender a administrar el tiempo, el tipo de relaciones que uno tiene. Ok, Gilma, fíjate nada más. Fíjate que estaba analizando lo que nos estabas comentando y me surgió algo. Tú me dirás qué tan de acuerdo estés conmigo. Lo importante que son los padres, el cómo vamos, los padres, vamos metiendo ideas, vamos diciendo, tú puedes, tú, desde, ¿qué es lo que les decimos para que el hijo vaya formándose? Porque igual hay muchas veces que decimos, ay, no, fíjate, no sabes, ay, no, fíjate, siempre haces esto, siempre haces lo otro. Entonces, vamos, los hijos, vamos como, ay, con miedo, tratando, en cambio, qué tan interesante es la forma de hablarle a los hijos. Sí, fíjate que por mi experiencia, yo siempre digo, si me tocaría volver a nacer, yo elegiría a ese par de campesinos, porque aunque mi papá no sabía leer ni escribir y mi mamá con segundo grado, pero sabes que nunca nos insultaron, nunca nos dijeron
palabras feas. Así, cuando mi papá estaba enojado, no nos castigaba, sino que él esperaba que le pasara el enojo. Y vieras qué lindo, porque él tenía el método de primero enseñarnos, explicarnos, modelarnos, y todavía él comprobaba y decía, vamos a ver, dígame qué es lo que yo le he dicho. Entonces, si nosotros le habíamos, y te estoy hablando, ya, y yo recuerdo esto allá por los 5 años. Entonces, para ver si yo le había entendido bien, entonces me decía, ok, entonces usted ha entendido bien, ¿verdad? Usted ya sabe por qué no debe hacer eso, y si usted lo hace, ya sabe cuáles son sus consecuencias. Así de precioso, mira, nunca, nunca nos hicieron un insulto, y eso yo se lo agradezco a mis padres. Eh, Mi mamá siempre me decía, siempre me decía, tú eres muy inteligente, tú vas a tener buenos trabajos. Recuerdo que cuando yo trabajaba en el hospital psiquiátrico, mi madre llegaba, ella, como te digo, como una campesina, pues, ¿verdad? Entonces, y llegaba y primero preguntaba por mí en la recepción del hospital. Entonces, en la recepción del hospital, tú sabes, los parlantes, ¿verdad? Y entonces me llamaban y decían, licenciada Enríquez, la buscan en la recepción. Y entonces ya salía yo, ¿verdad? Y mi mamá me decía, hija, me siento tan feliz cuando oigo mi apellido, porque resulta que yo tengo el apellido de mi madre, porque mi papá, en su ignorancia, él pensaba que eso era una pérdida de tiempo, ir a inscribir a los hijos a la alcaldía. Entonces mi mamá esperaba que pasaran los 40 días y ella iba a inscribirnos a la alcaldía. Y entonces mi mamá decía, qué feliz me siento de escucharme. Entonces yo pienso que mi madre nunca supo qué tanta influencia hizo en mí al enseñarme a ser esforzada, a ser valiente y a decirme, échele ganas, vea, y usted me decía ella, usted no va a andar trabajando duro así como yo he trabajado. Entonces, para mí, todas esas cosas siento que alimentaron mi personalidad, mi autoestima. Y entonces siempre tuve ganas de seguir estudiando. Bueno, a tal grado que tengo 68 años, ya casi llegar a los 69, y yo sigo preparándome. Y es cierto que ya no tengo un trabajo así que remunerado, ¿verdad? Estoy pensionada, gracias a Dios tengo mi pensión, pero para esa gente que yo sigo atendiendo, que es de gratis muchas veces, es poca la gente que me paga, pero yo quiero hacerlo con excelencia. Así, yo quiero hacerlo con excelencia y por eso sigo estudiando ahí en la Academia Ujú. Internacionalmente Sana, ¿verdad? Así Así. que ahí estamos y son las transformaciones, pero algo muy importante que yo he descubierto es que también desde la infancia a uno le hagan ver que hemos nacido con un propósito. No decirle a la gente, es que si estudias para que seas alguien, no. Somos alguien desde que estamos en el vientre de la madre, desde que fuimos fecundados, ya somos alguien. Entonces, y mucho más, después mis padres pues conocieron la palabra de Dios también y se dan cuenta que la Biblia enseña que hay que educar a los hijos con dignidad. La Biblia aclara y dice, no hagas enojar a tus hijos. Así dice la Biblia. Entonces, porque a veces la forma de llamarles la atención, la forma de regañarlos, ¿verdad? Es una forma que no edifica, sino que destruye. Entonces, y claro, yo sé que los padres a veces, a mí me tocaba llegar de la universidad cansada, como llegar de trabajar, después la universidad cansada y llegar y ver que mi hija, digamos, mi niñita de 4 o 5 años no había hecho las tareas del kinder. Y a veces yo me sentía frustrada, pero yo aprendí que mi frustración no la voy a discúlpame la palabra, no la voy a ir a vomitar sobre mis hijos. Recuerdo una vez yo muy enojada porque ella no había hecho las tareas. Yo
en un fin de semana que yo estaba ya más tranquila en la casa, yo le dije, mi amor, le digo, ¿y si tú tuvieras que dibujar una, un animalito? ¿Con qué animalito me compararías a mí? La niña ya tenía 5 años y la niña agarró un papel y yo le dije, ¿y esto qué es? Es un perro Doberman, me dijo, porque tú hace 3 días así me trataste, me dijo. Y ella había dibujado así las orejas del perro Doberman y con los dientes bien. Y me dijo, tú así te portaste conmigo, me dijo, porque yo a mis hijos les he enseñado. Esa es otra cosa, que tengan confianza de expresarse. Porque eso de que, ay, es que tengo miedo, no le voy a decir a mi papá. No, yo realmente eso es muy, muy malo para los hijos. Entonces, así que esta es otra de las cosas también muy importantes, fomentar la confianza, el respeto. O sea, exigimos respeto al niño, sí, pero el niño también merece respeto. Y como siempre decimos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así fuimos creados. Entonces, cuando vemos a un niño, por más que veamos que el niño tiene una conducta difícil, digamos, ahí está alguien a la imagen y semejanza de Dios. Que primero Dios el niño va a aprender y porque aprenden, realmente aprenden. Entonces, lo que pasa es que nosotros los adultos no tenemos paciencia. Eso es lo que sucede. Entonces, así que por eso sí es muy importante esas palabras que quedan marcadas en la mente y en el corazón de las personas. Y muchas veces marcados hasta en el cuerpo, porque les dejan cicatrices. Y Sí, entonces, así que todas esas cosas te van transformando la mente, el cuerpo y como dice la Biblia, el espíritu, el alma, ujú, ¿verdad? Vamos siendo transformados. Y a mí hay una parte que yo siempre le digo a mi hijo, que es con el que estoy viviendo ahora, le digo que recordemos lo que dice la Biblia, que somos como la luz del sol, que vamos en aumento, pero la persona que no hace crecer su espíritu va en decadencia y cada vez va más oscuro, ¿verdad? Entonces, es muy importante realmente que demos amor, respeto, apoyo a nuestros hijos, especialmente en sus primeros años, en sus primeras edades. así es, esas bases a nuestros hijos, ¿no? Que para las personas que tienen sus hijos chiquitos, qué tan importante es el trato, la paciencia, el amor con que se educa a los hijos. Y vamos a ponerle, ok, esa es una base. Y los que no tuvieron esas bases, que tienen esos, o tenemos, vamos a ponerle en primera persona, ¿no? Tenemos esos resentimientos, esas limitaciones de que no tienes que hablar, cállate, te portaste mal, vas, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando ya están esas heridas, ¿cómo superar esas heridas que tenemos de la infancia? Bueno, en primer lugar es tomar conciencia que sí, que están esas heridas ahí. Eso es lo primero, porque la mayoría de personas a veces dicen que yo así soy y así me tienen que aceptar. Esa es una excusa infantil, diría yo. Entonces, tener la madurez de reconocer que sí, que tengo esa herida, que necesito ayuda y qué tipo de ayuda. Insisto, no solamente, porque yo te voy a decir, yo he conocido profesionales, compañeros de la universidad, Ujú. graduados en las ciencias de la salud mental, pero con unas conductas tan soberbias, con unas conductas donde la humildad está muy lejos y la humildad bien entendida la palabra, porque también una cosa, como decía alguien, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Entonces, pero digo,
esa falta de resolución de conflictos adecuadamente, si los hijos aprenden a resolver los conflictos en la casa. En la casa, yo recuerdo que atendí un caso que la hija tuvo que ir a pedir la ayuda al juzgado de familia porque sus papás tenían 15 años de no dirigirse la palabra y desde niña la utilizaban a ella. Dile a tu mamá tal cosa. Y ellos allí, dile a tu papá tal cosa. Cuando ya ella creció y fue mayor de edad, ella fue a poner la demanda y le dijo, estoy harta de la conducta de ustedes. Parecían niños realmente, ellos no habían madurado. Y fue muy interesante porque como el juez los mandó, a fuerza tenían que ir, ¿verdad? Porque era ya un mandato jurídico, un mandato judicial. Y entonces, y cuando empezaron ellos en la terapia, en la psicoterapia, fue bien interesante porque en 2 sesiones ya ellos ya estaban comunicándose. Ese no había, y yo recuerdo que yo le pregunté a la señora, ¿y usted dónde aprendió que esa es la forma de resolver conflictos? No dirigir la palabra a su esposo. Y ella me dijo, mis papás así eran. Ahí están las cosas, ¿verdad? Y por eso es lo que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, eh, ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué legado? Y entonces yo digo, bueno, si a un hijo, a una persona, creció y se dio cuenta que el legado que sus papás le dejaron fue pura basura, porque pues muchas veces es pura basura emocional. Entonces, si los papás le dejaron eso, a todos tenemos conocimiento, todos podemos en algún momento darnos cuenta, ¿y yo por qué sigo cargando esta basura? ¿Verdad? La voto, me ayudan a votarla. A mí me encanta, me encanta. Y yo trabajé con alcohólicos porque pues en el programa de los juzgados de familia, pues ahí llegaba mucho hombre alcohólico, violentador, irresponsable. Entonces, yo recuerdo que yo fui a aprender cómo trabajan los alcohólicos anónimos y me encanta porque lo primero que ellos le ayudan al alcohólico es a que tome conciencia de que él tiene un problema, no que le eche la culpa, porque hay gente que llegan todavía a los 45 o 50 años y diciendo que la mamá tuvo la culpa, que la esposa tuvo la culpa, que los hijos tuvieron la culpa, echándole la culpa a medio mundo. Entonces, eso es lo importante, que la persona asuma la responsabilidad de su propia vida, ¿verdad? Y que hay posibilidades. Es bellísimo darse cuenta que hay muchas posibilidades, no hay límites para mejorar. Eh, Conocí a un señor de 92 años que él dijo a los 92 años vengo a darme cuenta lo equivocado que he estado todo este tiempo en cuanto al trato de las personas. Y él dijo, y yo así aprendí. Yo pensaba que así era lo correcto. Pero el señor a sus 92 años o 96, no me recuerdo cuánto, pero él dijo, yo quiero ser diferente. Quiero que al morirme, dijo ese señor, el recuerdo no sea decir, ay, gracias a Dios que se murió, sino que digan, ay, tan buena gente que era don fulano, ¿verdad? Aunque sea al final de los días. Sí. Así que, bueno, esa es mi recomendación, ¿verdad? Que los padres tratemos a los niños, ya sean nuestros hijos, nuestros sobrinos. Bueno, yo estoy ahora ayudando a mis hijos a criar a mi nieto. Mi nietecito tiene 6 años y a veces, pues sí, dice cosas, contesta cosas. Y yo solo digo, "Ah, solo tiene 6 años", digo yo. Pues sí, entonces claro que hay que corregirlo como una persona de 6 años, Así es. ¿verdad? Pero hay gente que quieren que el de 6 años tenga ya la madurez de uno de 26 y a veces ni el de 26 piensa bien. Así que, bueno, esa es Sí, la historia de la vida, ¿verdad? Las transformaciones que necesitamos hacer. necesitamos. Hay, hay una, hay una parte en la Biblia, es en Romanos capítulo 12, donde dice, transformen su mente. Así.
transformen su mente con la palabra de Dios. Pero a lo que me refiero es eso, pues, porque realmente, mira, la Biblia no es cuestión de leerla solamente por religiosidad. No, cualquier persona culta, cualquier persona que diga, sí, yo soy una persona letrada, aunque sean ateos, a veces la han leído porque quieren saber, y mucho más los que queremos conocer a nuestro Dios realmente, ¿verdad? Y edificar nuestras vidas así, y edificar las vidas de los niños. Entonces, pero allí dice, renueven sus mentes, dice, transformen sus mentes. Es precioso. Sí, así es. Y al transformar la mente, o sea, se transforma la vida. ¿Por qué? Porque tienes Exacto, otra perspectiva, tienes otras maneras, otras formas de cómo seguir actuando, cómo seguir superando las cosas que se presentan. Y, exacto, y tienes, bueno, pues le puedo hacer así. Y no es de que todo el tiempo va a ser de que todo tiene que ser perfecto. Claro que todo es un proceso, son aprendizajes, son altas, son bajas, vas aprendiendo de una forma, de otra, pero todo con respeto, con paciencia, con cariño, con amor, ¿verdad? exacto. Y así se va haciendo mucho más ligero todo este transitar en la vida. Y vamos aprendiendo muchas, muchas cosas, ¿verdad? Gilma, y vamos a ponerle, desde una persona que empieza este camino, ¿cuáles serían las sugerencias? Vamos a ponerle un muchacho que está en la secundaria, en la prepa, que apenas va a empezar vamos a decirle, un camino laboral, un camino de otro tipo de experiencias, que ya no es tanto de, ay, es un niño, que ya son otro tipo de experiencias. ¿Qué sugerencias puede tomar ese adolescente, ese joven, jovencita, que quiere seguir avanzando? ¿Qué sugerencias? Bueno, lo primero que toda persona necesita es aprender a establecer prioridades. Uno necesita aprender a poner primero lo primero, porque, por ejemplo, hay muchachos que se frustran por los resultados de sus notas académicas. Pues sí, pero es que no pusieron en primer lugar el esfuerzo de sus estudios, sino que pusieron en primer lugar otras cosas, otras diversiones. Entonces, como que la persona necesita aprender a establecer prioridades, saber qué es lo que quiere y para dónde va, en todas las áreas de su vida, en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Entonces, si yo quiero estar más ágil y más saludable, pues yo tengo que priorizar mi alimentación, mi ejercicio, mi adecuado descanso, etcétera. Entonces, aprender a establecer prioridades. Segundo, aprender a administrar el tiempo. Aprender a administrar el tiempo es importantísimo. Decir desde qué horas hasta qué hora, bueno, hacer un horario, a qué horas quiero hacer tal cosa, a qué horas quiero hacer lo otro. Eso en base a objetivos. Y esos objetivos deben de estar en base al propósito de vida. Al propósito de vida y mucho más todavía, si es que creen en Dios, en base al llamado que han recibido de Dios. Pero la mayoría de gente no conoce, no identifica, no reconoce cuál es ese llamado, ¿verdad? Pero, y algunos pues ya tarde, por decirlo así, como el caso de Moisés, ¿verdad? Que Moisés a sus tantos años, 80 años, parece que tenía cuando él fue llamado a mover todo un pueblo. Pero lo que yo te quiero decir es a aprender a administrar el tiempo en base a propósito, en base a llamado, en base a objetivos, en base a lo que quiera, pero debe saber administrar. Porque si uno no administra el tiempo,
se pierde. Y como decía mi abuelita, el tiempo es oro, ¿verdad? La otra cosa que hay que aprender a administrar es el dinero. Aprender a administrar el dinero, saber exactamente qué porcentaje se va a aprender a dejar para el ahorro, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, Sí, pero el gran definitivamente. problema, sí, el problema es la mentalidad de pobreza, esa es otra cosa. Porque en la administración del dinero, y esto es un secreto a voces, un secreto a voces que igual yo eso lo he aprendido en la iglesia. Jesucristo dijo, dando es como recibimos. Dar, aprender a dar al necesitado. Nadie es tan pobre que no pueda regalar, aunque sea una cosa sencilla, pero aprender a dar al necesitado. Eh, Aunque sea un huevo. Fíjate que recuerdo una vez que mi mamá le regaló un huevo cocido, no frito, sino que así, cocido en agua el huevo, a una mujer que iba con su niña y le dijo a mi mamá, le dijo, mire, es hora de almuerzo, usted no ha comido. Sí, le dijo, ni hemos desayunado. Y le dio a mi mamá una tortilla y un huevo. Y esa mujer se comió ese huevo con qué hambre. Entonces, mi mamá nunca se imaginó que tanto iba a significar para esa persona. Y como dijo Jesucristo, si un vaso de agua le damos a los demás, pero lo importante es aprender a compartir, ¿verdad? Y todo esto es en el contexto de saber administrar el dinero. Luego, saber administrar tus dones, tus habilidades, tus recursos, Ujú. porque todos tenemos recursos. Sí, Tenemos cantidad de recursos, ¿vea? Desde nuestra cabecita que nos ayuda a pensar, nuestros ojos que nos ayudan a ver, los oídos que nos oyen, etcétera. Todos tenemos recursos. No estoy hablando solamente de dinero. Entonces, saber administrar los recursos. Por ejemplo, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Recuerdo una señora que allá en Estados Unidos, ella sí, ella sabía tejer. ujú. Ese era un don de ella tenía ese recurso en su ser y ella tejía para las personas que les diagnosticaban cáncer, tejía gorritos y ella se iba a regalarlos a los hospitales. Mira qué lindo realmente. Entonces, son principios eternos, son principios que funcionan para la vida. Y todo eso, o sea, si el joven no lo aprendió en su casa, pues que busque ayuda y que vaya aprendiendo, ¿verdad? Porque tú me decías, ajá, y si este joven, que busque gente mayor, gente sabia, gente que le pueda dar un buen consejo, ¿verdad? Entonces, administrar también eh, las relaciones, saber, o sea, saber administrar sus emociones, Ujú. gobernar sus emociones, ¿verdad? Ahora hay un montón de gente explosiva que en las calles matan a otro solo porque le pitó feo en la calle. Entonces, no han aprendido a gestionar sus emociones, o sea, administrar sus emociones, y por lo tanto tampoco saben cómo establecer relaciones sanas. Entonces, todo eso es lo que yo le diría a un joven, ¿verdad? Que tome en cuenta en su vida que ojalá que cuando él sea adulto y tenga hijos, pueda enseñarle eso a sus hijos desde temprana edad. Así es, tan importante todas esas recomendaciones que cuando somos jóvenes, que a lo mejor no tenemos tanto la guía, a ver, como dice, las emociones, cómo gestionar el tiempo. A veces no pensamos qué tan importante es saber administrar el tiempo, el tener objetivos en la vida. Ah, bueno, pues para tal tiempo, Exacto. voy a terminar esto, voy a hacer esto, tener metas. Entonces, y eso te va forjando, ah, ya cumplí esta meta, ah, pues te da el impulso, pues ahora quiero conseguir esto, ahora quiero conseguir lo otro. Y eso va a ir formando el camino de ir avanzando peldaño a peldaño en la vida. Fíjate que algo bien
algo bien sencillo que se puede hacer con los niños desde pequeños es, digamos que cuando ya empiezan a leer, Sí. hay que ponerles metas de los libros que van a leer. A esa edad los libros son delgaditos, son bonitos. Entonces, mínimamente un libro por semana, cuando ellos ya pueden leer. Cuando pueda. Entonces, y luego que te lo comenten, que te lo comenten. Yo estoy haciendo eso con mi nieto y a mí me encanta porque pues él me comenta, cabal, ¿verdad? Lo que lee y así que eso es muy importante. Sí, y porque le da también facilidad de palabras, te conoce, Sí. se pueden desenvolver mejor que a que otro que no, pues no se sabe expresar. ¿Por qué? Porque no tiene la habilidad, el conocimiento, pues es que leí esta palabra, es que significa esto, eso también de son bases para, Algo que se me olvidaba, algo que se me olvidaba que es muy importante en cuanto a los jóvenes, la actitud, la actitud con la que enfrentamos la vida. Se dice que ahora los empleadores, los de recursos humanos, no solamente están viendo el currículum de una persona, sino que en la entrevista, la actitud que ellos muestran, eso tiene mucho que ver. Entonces, y eso, la actitud lo es todo en la vida, como dice, ¿verdad? Eh, y una vez más, a veces, pero eso depende de los valores que a uno le hayan enseñado. Eh, por ejemplo, dice, donde Jesucristo una vez enseñó, si te piden que camines una milla, camina con ellos dos. Sí, o sea, y en un buen trabajo, por ejemplo, en un buen trabajo, a veces se requiere que la persona se quede un poquito de tiempo más, pero no, porque no me están pagando extra. Entonces, esa actitud no le favorece a la persona. Así que, pues hay tantas cosas que tomar en cuenta. sí, así es, Gilma. Y agradezco mucho todos tus aportes, todos tan valiosos para formar bases para seguir avanzando, seguir logrando, y que se puede lograr muchas cosas. El que quiere, puede. Si Exacto, puedes, yo, así es, ¿verdad? así es. Muchas gracias, Gilma, por esta hermosa entrevista con grandes aprendizajes. Gilma, si te quieren contactar, ¿dónde te podría contactar nuestra audiencia? Fíjate que yo he estado dando atención, porque ahorita estoy viviendo en El Salvador, pero yo antes estaba viviendo en Estados Unidos, entonces he estado dando consultas así en línea a personas que viven en Estados Unidos o en México. Entonces, ahorita también estoy atendiendo a una familia de Guatemala, pero lo que te quiero decir es que podría ser por correo electrónico. Ah, ¿Verdad? Entonces muy yo bien. te dejo mi correo electrónico Ujú. para que si alguien te pregunta, pues puedan contactarse. Muy Mm. bien. Muy Sí, bien. sí, Muchísimas gracias, Gilma, por esta sí. entrevista. Muy bien, amigos. Si les gustó esta entrevista, compartan, denle me gusta y nos vemos en la próxima emisión. Bye bye. Gracias.